¿Qué es la tríada? Necesidad biológica, demanda, deseo. Necesidad, demanda, deseo. Entonces, él dice que en el ser humano, por el hecho de que hay lenguaje, las necesidades están profundamente alteradas, trastocadas en su naturalidad biológica. Y que para explicar esto, para explicar esta manera en que las necesidades están trastocadas en su naturalidad biológica y convertidas por efecto del lenguaje, por efecto de la demanda, en otra cosa que ya nada tiene que ver con la necesidad biológica natural y que se llama deseo, para explicar esto recurre a un ejemplo bastante trillado que él toma de Freud, que es nuevamente la relación entre la madre y el hijo, entre la madre y el bebé. Entonces dice, imaginemos a el grito del bebé. El niño llora, lanza un grito. Entonces, este grito del niño, en su naturalidad prelingüística, como expresión de una necesidad biológica, de una supuesta, como descarga motriz o expresión de una supuesta necesidad biológica, este grito del niño es inmediatamente transformado. Este grito del niño, Lacan siempre representa, cuando habla de lo biológico, natural, perdido, cuando encontréis los matemas, los grafos de Lacan, siempre presenta, los pinta con una especie de delta. Este es el grito, que es prelingüístico, expresión de una supuesta necesidad biológica. Pero este grito del niño es inmediatamente interpretado por la madre en términos de demanda. Es decir, me pide. La madre, ante el grito del niño, toma el grito del niño como una demanda, es decir, como algo que tiene que ver con el lenguaje, como lenguaje. Me pide comer, me pide beber, me pide calor, me pide compañía, me pide amor, me pide. Es decir, que este grito, por efecto de la interpretación que ha hecho el otro ha transformado el grito en una demanda, en la demanda de un sujeto que pide. El pedido es una interpretación del otro, que ha transformado lo que era un grito prelingüístico en el lenguaje, en una demanda. Pues bien, el resultado, dice Lacan, de esto es que ese grito que lo voy a representar así, lo represento así porque esta delta siempre en los esquemas de Lacan indica lo natural perdido. Este grito es sustituido por la demanda, porque es transformado en una demanda, es transformado en un pedido. Y como tal, en esta transformación del grito en demanda, algo de lo puramente natural, de lo puramente biológico, de necesidad biológica natural que vehiculaba ese grito, queda perdido. Lo biológico natural queda perdido por efecto de la demanda, por efecto del lenguaje, porque el grito ha sido transformado en un pedido, en una demanda, ha sido transformado en lenguaje. Pues bien, el resultado, dice Lacan, de la transformación del grito, de la sustitución, perdón, del grito por la demanda, es el surgimiento del deseo. Es decir, hay un hiato, digamos, lo esencial es que hay un hiato siempre entre la necesidad puramente biológica y el deseo. Dicho de otra manera, el hiato, el hueco que queda siempre entre la necesidad y el deseo y la demanda es el deseo. Voy a poner un ejemplo más fácil de entender. Tanto la necesidad biológica como el deseo implican la noción de carencia, ¿no? Cuando el animal tiene hambre, hay una falta. Cuando deseamos algo, hay una falta. Es decir, que la noción de carencia es común a la noción de necesidad biológica y a la noción de deseo. Pero, ¿cuál es la diferencia?
La diferencia está en que mientras que la necesidad es algo que se puede satisfacer o no, esto depende de las contingencias. Un animal puede satisfacer el hambre o no. Claro, si resulta que no hay alimento en la zona, pues no. Pero en principio nada hace que la necesidad biológica no pueda ser satisfecha. En cambio, el deseo nunca puede ser satisfecho. La falta del deseo nunca puede ser satisfecha. Se renueva cada vez que se habla. O dicho de otra manera, imaginemos este niño. Tiene hambre. Grita. La madre interpreta que es comida. Le da el pecho. Y el niño sigue gritando. Este grito, ahora, digamos, lo que el niño pide ya no es la satisfacción de la necesidad biológica, sino otra cosa que ya no tiene nada que ver con la satisfacción de la necesidad biológica. Es decir, aún satisfechas las necesidades biológicas, queda siempre un hueco imposible de satisfacer y ese hueco es el deseo. ¿Se entiende esto? Por tanto, diferencia fundamental entre necesidad y deseo es que la necesidad, en cuanto a carencia natural, puede ser satisfecha. El deseo, en cuanto que efecto de la transformación de la necesidad biológica por el lenguaje, es una falta que nunca puede ser satisfecha. Esto es lo fundamental. El deseo, por estructura, es siempre insatisfecho. O dicho de otra manera, la satisfacción es antinómica con la palabra deseo. El deseo es su insatisfacción. El deseo es siempre deseo de otra cosa. De otra cosa que la necesidad biológica. Y también de otra cosa que lo que vehiculamos en nuestras demandas. Nosotros podemos pedir muchas cosas. El niño puede pedir muchas cosas. Mamá, quiero pan, toma pan. Quiero el juguete, toma el juguete. Quiero no sé qué. Y da lo mismo. Da lo mismo. En cierto sentido, por mucho que intentemos satisfacer las demandas del niño, siempre hay un más allá de eso que articula en la demanda, de eso que queda más allá, que pide otra cosa que lo que articula en su demanda. ¿Se entiende esto? Bueno, pues entonces vamos entendiendo bastantes cosas. Otra forma en que Lacan aborda la cuestión del efecto del lenguaje como, digamos, pérdida de lo que sería el objeto supuestamente biológico de la necesidad. Él pone un ejemplo. Dice, es en el seminario 4, en el seminario titulado Las relaciones de objeto. Él muestra ahí cómo, otra vez en la relación esta tan manida de la madre y el niño, pero a la que Lacan le saca bastante más jugo que esa tan manida, digamos, de los psicoanalistas más ortodoxos, más post-freudianos, de la supuesta simbiosis entre la madre y el niño. Él todo el rato está introduciendo como hiatos, ¿no? Por ejemplo, él muestra cómo en la relación está con la madre y el niño, el supuesto objeto de la necesidad biológica, que sería el pecho que aporta la madre, se transforma en un objeto que ya no es biológico, sino que es un objeto simbólico. Se transforma en un don de amor. Él pone este ejemplo. Es decir, el objeto que la madre puede dar o no dar al niño, el pecho, Lacan acentúa que vale tanto, no por lo que es decir, por su sustancia apta para satisfacer la necesidad biológica del hambre, sino que vale ante todo como signo del amor materno, como prueba del amor o del desamor materno. Tanto es así, dice Lacan, que para el niño la presencia o ausencia del otro materno eclipsa la presencia o ausencia del objeto real de la satisfacción. Por eso os hablaba el otro día del síndrome del hospitalismo. El niño puede tener la leche y puede tener satisfecha la necesidad biológica del alimento. Pero más allá de eso, lo que el niño pide más allá del pecho es otra cosa que en el fondo no es nada y que es amor. Lacan dice, hay dos tipos de demandas. Hay una demanda que la llama la demanda transitiva, que es demanda de alguna cosa en concreto. Demanda del pecho, demanda de cualquier cosa que queramos articular. El pecho, el agua, el vino, el vaso, lo que queramos. Pero dice Lacan, más allá de estas demandas transitivas, que son pedidos de cosas singulares y concretas, existe la demanda con mayúscula, que es la demanda de amor.
La demanda de amor, dice Lacan, es una demanda radicalmente intransitiva, porque no pide nada en concreto, sino que lo que pide es amor. ¿Y qué es el amor? Es un misterio. Es un misterio lo que es el amor, porque en realidad el amor, como se ve en este ejemplo del niño que, más que la presencia del objeto real del pecho, lo que quiere es la presencia, la prueba del amor, o del amor materno, con su ausencia, con su presencia o su ausencia. El amor no pide nada concreto, no pide nada real. Digamos, desea un objeto como signo de amor. Mira, al niño le importa más que esté la madre que le dé el alimento. Muchas veces la presencia de la madre le importa. Esto no quiere decir que seamos idealistas y que no importe la satisfacción de una necesidad biológica, no es eso. Es que la necesidad biológica siempre viene en el ser humano contaminada de otra cosa que no es biológica. Trastocada, alterada por otra cosa que no es biológica. ¿Se entiende esto, no? Tampoco es que digamos somos espíritus, que no tomamos leche y no tomamos alimentos. No es eso. Es que la necesidad biológica queda trastocada, alterada en el ser humano. Entonces, digo, el amor no desea nada real. Desea un objeto, ante todo, como signo de amor. Como signo de la buena o de la mala voluntad del otro. Y el amor, en un sentido, podemos decir que es como un deseo de nada. No deseo nada concreto en el amor. Lo que deseo es cualquier cosa que me diga, tú me faltas. Es decir, hay una relación muy grande entre el amor y la dimensión de la falta. Lacan da una fórmula muy paradójica del amor, precisamente por esta relación que tiene el amor con la falta. Dice que el amor no es dar lo que se tiene, sino dar lo que no se tiene. Amar es dar no lo que se tiene, sino lo que no se tiene. Podemos entender esto, por ejemplo, si ponemos el ejemplo de la relación del hombre con la prostituta. El hombre que le da a la prostituta el dinero, le da lo que tiene, pero no le da lo que no tiene. ¿Qué es lo que no tiene? El amor. ¿Y qué es el amor? Un signo de que tú me haces falta, yo te necesito, en mí hay falta. Entonces, cuando, dice Lacan que el amor es dar lo que no se tiene, está mostrando, digamos, que en el fondo lo que busca el amor en el otro es que el otro confiese su falta, que el otro diga, tú me haces falta. Por eso digo la relación absolutamente íntima que tienen el amor y la falta. Desde esta perspectiva, fijaros, dar algo como prueba de amor, como signo de amor, tiene la significación estrictamente contraria a un yo tengo. Significa yo no tengo, tú me haces falta. Si alguien da algo desde la perspectiva de un yo tengo, significa yo tengo dinero, no necesito más de ti. Esa es una, pero ese don no es un don de amor. Ese regalo no es un regalo de amor. Para que un don sea un don de amor, para que un regalo tenga la significación, sea signo de amor, no puede hacer, no es signo de lo que el sujeto tiene, sino de la falta del sujeto, de lo que no tiene. No tengo, me haces falta. Ese es el regalo de amor. Por tanto, no todos los regalos son signos de amor. Entonces, toda esta cuestión del don simbólico de amor es, digamos, una manera en que Lacan trabaja toda esta cuestión de cómo el objeto supuesto de la necesidad pierde su naturalidad biológica en la relación que el niño tiene con la madre para transformarse en un objeto simbólico, en un don de amor, en algo que no tiene nada que ver con el objeto natural o biológico. Evidentemente, que he dicho antes, esto no significa que haya que negar la satisfacción biológica de la necesidad, significa que hay un más allá de esta necesidad biológica, hay un más allá de esta necesidad a la que apunta el amor, y que en el fondo este más allá es una nada, es una falta. Bueno, estas son, hay otras muchas maneras
en que Lacan va trabajando esta cuestión de la pérdida de las propiedades naturales o biológicas del objeto por efecto del lenguaje. Pero, digamos, la que para nosotros tiene más importancia es la pérdida que introduce el lenguaje, tiene más importancia de cara a lo que es la sexualidad, es que en esta pérdida que introduce el lenguaje, en esta desnaturalización del cuerpo que introduce el lenguaje, lo que el ser humano pierde es el instinto. Y en el lugar del instinto adviene, como dije, en el ser humano otra cosa por la que se rige su sexualidad, que no es para nada el instinto, y que es lo que Freud llama las pulsiones. Hay muchas maneras en que Freud distingue, se esfuerza por distinguir constantemente la pulsión del instinto. Hay que tener en cuenta que en la traducción que hizo Strachey de Freud, el término freudiano Trieb que literalmente significa empuje, pulsión. El término freudiano Trieb ha sido traducido como si Freud, porque Freud a veces emplea Trieb y a veces emplea instinct. Pero cuando Freud emplea instinct, lo discierne muy netamente del Trieb. En cambio, en la traducción que ha hecho Strachey, se traducen tanto Trieb como instinct por instinto. Y entonces introducen una confusión cargada de equívocos y de malentendidos muy seria en el psicoanálisis y en la manera de entender la sexualidad humana. Una cosa es pensar que la sexualidad humana es un instinto y otra cosa es pensar que está regida no por el instinto sino por las pulsiones. Las diferencias son enormes, os recomiendo que leáis Las pulsiones y sus destinos de Freud, que leáis 3 ensayos para una teoría sexual para ver ahí todas las diferencias que hay entre la pulsión y el instinto. Una fundamental, no es la única ni mucho menos, es que la pulsión no está para nada al servicio de la finalidad biológica. Ni la pulsión oral se confunde en el hombre con el instinto de autoconservación del individuo, ni las pulsiones sexuales se confunden en el hombre con el instinto al servicio de la reproducción. Es decir, las pulsiones sexuales en el ser humano no están al servicio de la finalidad biológica de la reproducción. Esto, por supuesto, está desde siempre. Esta escisión entre sexualidad y reproducción ha existido desde siempre. No es que la hemos inventado en el siglo XXI, obviamente, pero es cierto que el discurso de la ciencia ha permitido, digamos, que esta escisión entre sexualidad y reproducción, entre la sexualidad y la supuesta finalidad biológica de la reproducción, sea hoy más evidente que nunca. Es decir, que por un lado el discurso de la ciencia ha permitido, pues ha generalizado las técnicas de anticoncepción, hasta el extremo de que, bueno, en cierto modo, la condición misma natural de la mujer como fértil ha cambiado. Está tan generalizada los métodos anticonceptivos, sea el DIU, o sea la píldora, o sea lo que sea, que hoy en día para la mujer su estado natural no es la fertilidad, es la esterilidad. Y tiene que hacer ciertos apaños para poder volver a esa condición de fertilidad, ¿no? Se ha trastocado todo. Entonces digo, por un lado, las técnicas de anticoncepción han sido desarrolladas hasta niveles muy avanzados, y por otro lado, la ingeniería genética permite, digamos, una reproducción que puede prescindir por completo del encuentro sexual entre el cuerpo de un hombre y de una mujer. Es decir, que tenemos, por un lado, con la anticoncepción y con la ingeniería genética, el quiasmo, que siempre lo ha habido, mucho más acentuado. Tenemos, por un lado, una
sexualidad sin reproducción y por otro lado una reproducción sin sexualidad. Bueno, no lo hemos inventado, insisto, los hombres y las mujeres del siglo XXI, pero es evidente que el discurso de la ciencia, que no es obviamente pensable sin el lenguaje, la ciencia no existiría sin el lenguaje, el discurso de la ciencia ha acrecentado esta desnaturalización del cuerpo, que en concreto ha acrecentado esta escisión entre reproducción y sexualidad. 7 y 5. Bueno, yo creo que voy a pasar ahora para algo fundamental. Una conclusión que se deriva de todo esto, de que en el ser humano, por tanto, la sexualidad no hay instinto, sino que hay pulsiones parciales. Esas pulsiones que son, para Freud, eran fundamentalmente la pulsión oral y anal. Lacan añade otras dos, la pulsión invocante y la pulsión escópica. Es decir, que la sexualidad humana, por así decirlo, podemos decir que se rige por lo que Freud llama el goce de las pulsiones parciales. El goce del ser humano, podemos decir que en cierto sentido el lenguaje ha convertido, dice Lacan, el cuerpo humano en un desierto de goce, lo ha vaciado de ese goce natural de la vida, pero en otro sentido ha introducido, hay como un goce recuperado, ¿no? Las pulsiones son como islas donde el sujeto vaciado de goce por el lenguaje recupera el goce. Y el goce se concentra en ciertas zonas del cuerpo. Los orificios del cuerpo, que son los que tienen que ver con el otro, porque la boca, el ano, el oído y la mirada son los que nos permiten, los orificios del cuerpo, entrar en contacto con el otro. Ahí se localiza el goce de las pulsiones. Freud dice que la sexualidad humana está articulada en base a estas pulsiones parciales. Es decir, que el sujeto goza fundamentalmente de trozos del cuerpo propio o trozos del cuerpo ajeno. Y que, digamos, este goce es parcial por varios motivos. Es parcial porque son partes del cuerpo de las que se goza. Y es parcial además porque no proporciona una satisfacción plena. Ninguna, la pulsión es un empuje que, a diferencia del instinto, es un empuje constante. No está sometido a los ritmos del instinto. Es un empuje constante. Pero esta constancia de la pulsión, en que la pulsión nunca cesa, que no conoce estos periodos de pausa que conoce el instinto, se deben, entre otras cosas, a que la pulsión nunca encuentra el objeto que lo satisface plenamente. Es decir, hay una especie de hueco en lo que sería la satisfacción de la pulsión que nunca es posible que se sacie plenamente. De ahí el empuje constante de la pulsión. Bueno, Freud no formula de una forma explícita una fórmula que Lacan deduce del hecho de que el ser humano ha perdido el instinto y que en su lugar su sexualidad está regida por las pulsiones, que no tienen nada que ver con la necesidad biológica del instinto. Lo que Lacan plantea es que porque la captura del lenguaje, digamos, supone la pérdida del instinto, la trastocación de todas estas necesidades biológicas, él formula una proposición que seguramente, bueno, yo sé que tú la conoces y algunos otros que estéis un poco familiarizados con Lacan la conoceréis. En su momento fue una proposición muy escandalosa, mucho más escandalosa que aquella tan conocida y tan malentendida del pansexualismo freudiano. Es decir, frente a la idea muy malentendida de que para Freud todo es sexual, muy malentendido esto, Lacan formula una proposición mucho más escandalosa, que es: no hay relación sexual, la relación sexual no existe. Es decir, la conclusión de que no haya instinto, de que el hombre haya perdido por efecto del lenguaje el instinto, es que no hay relación sexual. Con esta frase, con esta fórmula, no hay relación sexual, que está en el corazón de la teoría y de la práctica analítica, ¿no? En el corazón, obviamente Lacan no se refiere a que no existan relaciones sexuales entre los hombres y las mujeres, entre los hombres con ellos mismos y con otros hombres, o las mujeres con otras mujeres. No se refiere a eso.
Se refiere a que relaciones sexuales, obviamente, en el ser humano existen cuantas se quieran, entre hombres y mujeres, entre hombres y hombres, entre mujeres y mujeres. Existen muchas y además mucho más numerosas que incluso llaman la atención que la frecuencia y la variedad de las relaciones sexuales entre los hombres y las mujeres es mucho más frecuente y también mucho más abundante numéricamente que en los animales. Entonces no se refiere con no hay relación sexual a que no haya relaciones sexuales. De estas hay cuantas se quieran. Pero, digamos, lo que falta es esa relación más o menos fija sobre los rieles del instinto, que también es verdad, el otro día creo que lo comentábamos con Uriel, que quizás en el mundo animal también hay que hacer ciertas distinciones, pero aunque hay que hacer ciertas distinciones en el mundo animal, seguramente encontramos algo que, a pesar de todo, está más o menos regulado por el instinto, con ciertas variaciones, con ciertas... sí. Es que he estado investigando esto Sí. y bueno, las críticas que he encontrado desde la ciencia es que finalmente se hace una descripción de la biología heteronormativa, Ya. es decir, buscando relaciones reproductivas y describiendo los ecosistemas desde un punto de vista reproductivo, buscando siempre parejas de hombres, mujeres, no sé qué, no cuál. Y sin embargo, en los estudios que yo he visto, había documentadas hasta 500 especies que van desde insectos hasta focas y en fin. Quiero decir que no es una determinada especie biológica, donde se han documentado desde hace siglos, lo que pasa es que normalmente han estado muy tapados de este tipo de estudios, en relaciones, por ejemplo, homosexuales. Sí. Lo cual no tiene nada que ver No. con la reproducción. No. Salvo que se describan como desviadas. Pero eso vuelve a hacer una mirada heteronormativa, es decir, desde una mirada hetero, una relación homosexual sería desviada, en la naturaleza, me refiero, en los animales sería desviado porque se piensa que el ecosistema tiene que ser un entorno mecánico para autorreproductivo. Sí. Entonces, eso, desde estos espacios críticos, lo que plantean es que son miradas post-darwinistas, cuando ya Darwin decía eso, buscando simplemente en el factor reproducción y autoconservación de la especie la exclusión o la no constatación de todos estos fenómenos que también están en la naturaleza, sí, y que no son pocos. Sí, por eso digo que esta tesis de Lacan traza una frontera muy fuerte entre la naturaleza y el ser humano, frontera que impone el lenguaje. Si pensamos que no es así, si estos estudios se confirman y realmente los animales se parecen mucho más a nosotros de lo que creemos, bueno, esta tesis hay que volverla a reconsiderar. Quizás nosotros nos parecemos más a los animales. Bueno, quiero decir, es verdad que la perspectiva psicoanalítica se centra en una diferencia radical entre el ser humano y el mundo natural o el mundo animal por el lenguaje. En esto entronca con la tradición, porque desde Grecia el ser humano es logos, y logos es razón y es lenguaje. Y lo que, digamos, no es tan tradicional es que el logos para Lacan, el lenguaje para Lacan, no es la garantía de la armonía y de la racionalidad, sino que introduce una profunda desarmonía. Tanto es así que Lacan llega a hablar del cáncer del lenguaje, como el cáncer de la palabra parasita el cuerpo del ser humano. Es desde esta perspectiva que Lacan establece esto, que Lacan establece que entonces en el ser humano nada de lo que tenga que ver en su cuerpo con el alimento, con el sexo, es natural. Si decimos que esta diferencia con el animal no existe y que encontramos en el animal y en el ser humano comportamientos muy parecidos que por digamos, lecturas más o menos ideológicas se han oscurecido, bueno, entonces habría que replantear que a lo mejor no solamente los seres humanos son candidatos al LIDAR, sino probablemente también las ranas y los peces, si tuvieran lenguaje. Si realmente tienen una trastocación de sus necesidades biológicas similares a las del ser humano, y si realmente les causan sufrimientos que nosotros no podemos ni imaginar, porque claro, he vuelto a insistir, la idea de este goce natural no deja de ser mítica. Es decir, eso es Lacan sí que lo plantea. Nosotros imaginamos que en la naturaleza hay un modo de gozar al que nosotros no tenemos acceso. Este es el punto de partida. Ese goce natural es mítico, mítico para el ser humano. A los animales se lo suponemos. Vuelvo a insistir, la pregunta de Lacan, ¿goza una ostra?
¿Tienen instinto reproductivo los animales? Bueno, hemos creído o hemos supuesto hasta ahora que sí. ¿Ha sido una lectura ideológica del mundo animal? No es a excluir. Es decir, sigue siendo para nosotros un misterio, aunque podamos descubrir comportamientos homosexuales en los animales o tal o cual, sigue siendo un misterio para nosotros qué es el goce animal. Tampoco que haya relaciones homosexuales en los animales puede tener nada que ver con lo que es en el hombre. O sea que para nosotros es como un misterio que para nosotros está perdido. Este es un poco el punto de vista. Admitiendo que efectivamente, yo creo que tiene razón, es posible que haya una lectura ideológica de lo que es el instinto animal. Pero en todo caso, nosotros no tenemos un régimen yo creo que se pueda comparar con el del mundo animal. Incluso decir que los animales tienen relaciones homosexuales, yo lo sé, puede ser, no lo voy a negar, pero no sabemos si eso es lo mismo, es un mismo tipo de satisfacción que para nosotros. Es muy dudoso que las relaciones entre los sexos estén complicadas por esa cosa tan complicada y tan misteriosa que es el amor y el desamor, que en el ser humano está siempre, ¿no? En fin, yo sigo manteniendo, lo creo de verdad, que aunque puede haber habido una lectura ideológica de lo que es el mundo animal, a pesar de todo, yo no lo creo, tampoco lo puedo demostrar porque no soy bióloga, yo creo que hay un hiato y verdaderamente algo que hace que el ser humano no se confunda con la naturaleza animal. Yo lo creo profundamente y pienso que muchas de las cosas que le pasan a los seres humanos con el sexo tienen que ver con eso, con que no somos animales, con que somos seres perturbados por la acción del lenguaje. Yo me lo creo bastante, pero evidentemente no deja, no solamente que lo acepto, sino que no es una aceptación puramente formal, sino que, vamos, de hecho te pediré información, para que veas que me lo tomo en serio. Aún así, yo sigo, de momento, a lo mejor cambio de opinión, sosteniendo que hay un hiato entre lo que sería el comportamiento animal, aunque sea más complejo del que la ideología ha transmitido, y la sexualidad humana. Bueno, compleja, es decir, poco. Es verdaderamente el embrollo de los embrollos que no hay quien solucione. Es decir, la frase de Lacan, no hay relación sexual, quiere decir que en última instancia el ser humano goza solo y que el cuerpo no goza del cuerpo del otro, sino que cuando goza de una parte del cuerpo del otro, pero que en el fondo el goce es de uno solo y que uno no hace dos. Entonces, bueno, digo, por eso, digamos, porque no hay relación sexual, es decir, porque no existe para el hombre ninguna, digamos, pauta natural a falta del instinto, porque ¿qué quiere decir no hay relación sexual? Quiere decir que no existe en la subjetividad inconsciente, en el deseo inconsciente, la cláusula que le diga al hombre cómo hay que ser hombre para una mujer y cómo hay que ser mujer para un hombre. No existe esa cláusula. Si no hay relación sexual, significa que hay relaciones sexuales las que se quieran. Pero no existe la cláusula que nos diga qué es ser hombre para una mujer ni qué es ser mujer para un hombre. B, existe un hiato insalvable entre lo que es la sexualidad a nivel anatómico y la sexualidad a nivel psíquico. Es decir, nosotros podemos tener un cuerpo anatómicamente macho o anatómicamente hembra, pero, y esto Freud lo vio muy bien, la anatomía y el psiquismo son cosas muy distintas. Que un ser humano nazca con un cuerpo anatómicamente macho o anatómicamente hembra no quiere decir que se subjetive a nivel psíquico como hombre o como mujer, sino que hay un hiato, una escisión entre la anatomía y el psiquismo. O dicho de otra manera, la anatomía no es el destino. La anatomía no se subjetiva, hace falta un proceso largo para que
el ser humano nacido anatómicamente hombre o como mujer devenga subjetivamente, psíquicamente hombre o mujer. Y nunca lo deviene del todo. Nunca lo deviene del todo. Es por eso que, como se va a decir en el título de las próximas jornadas que tenemos este fin de semana, se llama elecciones de sexo. El sexo no viene determinado por anatomía, es una elección subjetiva, inconsciente, precisamente porque hay este hiato entre biología y cuerpo, impuesto por el lenguaje. Entonces, uno puede subjetivamente, teniendo un cuerpo hembra, posicionarse como varón y viceversa, o también ni como uno ni como otro. No voy a entrar ahora en el tema de la teoría queer, porque tenemos el próximo día una clase dedicada a la teoría queer y no voy a entrar. Pero sin entrar ahí. Es decir, el proceso hace que a lo largo de un determinado tiempo el sujeto necesita hacer un acto psíquico para adecuar o no su sexo psíquico a su sexo anatómico. Puede, por así decirlo, elegir, aceptar el sexo biológico y anatómico con el que ha nacido, o puede no aceptarlo. Y hoy en día la ciencia nuevamente permite que esta escisión entre la sexualidad anatómica y la sexualidad psíquica, que era vivida más en el terreno de lo puramente psíquico, pase al terreno de lo real. El transexual que subjetivamente se siente mujer puede, digamos, ser intervenido en lo real por el cirujano. Lo cual no deja de tener sus equívocos, porque ahí subyace la creencia de que por cambiarse anatómicamente el cuerpo, el sujeto va a encontrar verdaderamente su identidad. Cosa que luego se ve en casos de transexuales operados que no es así. Es decir, el hecho, porque hay una creencia, es curioso esto, que en el fondo de la demanda de operación, en el caso de los transexuales, hay la creencia en que la biología es el destino. O sea, paradójicamente, que la anatomía es el destino. Porque paradójicamente, en un principio no. Yo tengo la certeza de ser mujer en cuerpo de hombre. La anatomía se equivocó conmigo. Pero en el fondo de la operación quirúrgica, lo que es un intento de corregir la anatomía. Como si corrigiendo la anatomía se lograra romper o se lograra suturar esta alianza que es ineliminable entre la subjetivación psíquica y la somática. Y de hecho se ve muchos casos de transexuales que se han operado y que no por eso su tormento, por así decirlo, acaba. Es decir, esto hay que tenerlo presente porque hay una especie... Es curioso porque en un sentido son... muy lúcidos en el sentido de decir, no, la anatomía no es mi destino, pero en otro, cambiando la anatomía, cambiaré mi subjetividad. Y tampoco se logra. Es decir que, todo esto lo pongo como otra manera, digamos, de mostrar a nivel, digamos, de esta alianza entre lo que es la anatomía y la sexuación, la subjetivación psíquica del sexo, otra de las maneras en que el lenguaje, digamos, nos aparta de lo que sería la relación natural con nuestro cuerpo. Bueno, entonces, decía, no hay relación sexual quiere decir que no hay una cláusula que nos diga qué es ser hombre y qué es ser mujer, no hay una cláusula en el psiquismo, no hay una cláusula que nos diga cómo hacer de hombre con una mujer, ni cómo hacer mujer con un hombre, etcétera, etcétera, etcétera. No hay tampoco ningún acto sexual que nos dé la certeza, dice Lacan, el acto sexual, incluso el que más orgasmos pueda producir, no nos da la certeza de hombre o mujer. Es decir, que el no hay relación sexual tiene todas estas declinaciones. O como dije antes, el no hay relación sexual quiere decir que los modos de gozar, en el fondo de cada sujeto, son modos donde uno no entra en relación con el otro.
Pongo un ejemplo. Lacan dice, por ejemplo, que el modo de gozar fálico, eso lo dice en el seminario aún, el hombre cree gozar de la mujer, dice Lacan, en el acto sexual. Pero, de verdad, en el fondo se engaña. Es un fantasma. Él no goza de la mujer. Goza primero de un trozo de mujer, del objeto. La mujer, un trozo de mujer. Sea el objeto de cada. Para tal hombre es tal parte del cuerpo de la mujer, tal otra parte, pero no goza de la mujer. Goza de un trozo de cuerpo que, por cierto, es asexuado. Porque un trozo de culo, por ejemplo, puede ser de hombre o de mujer. Quiere decir que el hecho de que uno esté con una mujer no quiere decir que esté gozando de la mujer del otro sexo, sino de un trozo de su cuerpo que, por cierto, es asexual, ¿no? Primera cosa. Y segundo, dice Lacan, cree gozar del cuerpo de la mujer cuando en verdad de lo que goza es de su órgano. Es decir, que él no goza de la mujer, goza de su órgano. Y en esto, digamos, goza solo. El goce, dice Lacan, es profundamente solitario, autista. No gozamos del cuerpo del otro. Se goza siempre del propio cuerpo. Aunque sea uno se toque su propio cuerpo o uno toque el cuerpo del otro. Pero no se accede al otro. No hay en ese sentido ninguna complementariedad entre los sexos. Entonces, por eso dice Lacan, sobre todo hablando de este goce fálico, que es para él el modelo del goce como tal, no voy a hablar de otras formas de goce ahora, que el goce es esencialmente idiota, en el sentido etimológico de la palabra. Cuando Lacan pronunció este seminario, el seminario aún era la época del post-68, era la época de la liberación sexual, era la época en que, era la época del prohibido prohibir, era la época en que se exigía queremos gozar, cuanto más mejor. Y Lacan escribe este seminario un poco en respuesta a este mayo del 68 y no dice que esté prohibido gozar, no dice lo que dicen Lacan y Deleuze y Guattari, de que el psicoanálisis es el nuevo sacerdote que prohíbe gozar o que... No, usted puede gozar como quiera, no importa. Lacan dice, no es que el goce esté prohibido, ni que no se pueda gozar, es que el goce es inútil, no sirve para nada. Es decir, no sirve para nada, quiere decir, no sirve para hacer relación sexual. No sirve para nada, ahí quiere decir, no sirve para hacer relación sexual. El goce no hace relación sexual. Uno cuando goza, goza autísticamente, goza de sí mismo. Es verdad que este autismo del goce ha alcanzado en la época contemporánea proporciones inauditas. Algo fundamental en la época contemporánea es que este autismo del goce ha sido elevado al cenit. Porque hoy en día, ¿qué vemos? Vemos muchos sujetos que verdaderamente de lo que gozan es de los objetos que la técnica y el mercado le proporcionan. Son lo que ya Lacan llama objetos plus de goce. Esas naderías que invaden el mercado y que dan a nuestro estilo de gozar un modo de gozar esencialmente autista. Gozamos con la pantalla del ordenador, gozamos con internet, gozamos con el... Y muchas veces este goce autista, en el mundo contemporáneo, sustituye al goce de la relación sexual, en el sentido corriente de la palabra. Hay un texto que me gustaría... un vídeo que es impresionante, que se llama Miseria sexual en Japón. ¿Lo habéis visto? Sí. Miseria sexual en Japón. Cuéntanoslo, Uriel. Bueno, es un reportaje que hacen a adolescentes japoneses que han renunciado al sexo, o sea, que prefieren, uno tiene por ejemplo una novia en una Nintendo a la que lleva a cenar y le pide una Coca-Cola, que no sabe de él, pero la tiene allí. Y el que yo vi en la entrevista, además un locutor brasileño que vivía en Japón, que bueno, él mismo se describía así un poco muy ardiente, como brasileño, y decía que, claro, no podía entender, claro, y entrevistaba como a chavales de, no sé, 17 años hasta 25, sí, que eran vírgenes y que además no, decían que no sentían deseo. Ajá, no sentían deseo. Es que es una cosa, verdaderamente vivimos la gran paradoja.
La gran paradoja. Esta paradoja en realidad aclara algo que Freud se planteó. Freud se planteó muy al comienzo de su trabajo. ¿Por qué el hombre gozaba tan mal? ¿Por qué verdaderamente los hombres, las relaciones sexuales de los hombres eran tan desastrosas? Porque claro, lo que él veía en sus clientes, en sus pacientes, no era como dice Lacan. Dice, es que ustedes han tocado, a los psicoanalistas que defienden la idea del instinto, ustedes han tocado alguna vez con sus pacientes la pasta del instinto. Viene ahí los hombres y las mujeres. Encontramos seres llenos de complicaciones, llenos de embrollos, inhibidos, sufridos, todo menos la exuberancia de la vida animal en el diván del psicoanalista. Eso nosotros no lo hemos visto nunca. Entonces, Freud se preguntaba, ¿por qué este desastre de la sexualidad en el ser humano? Y el primer Freud, que era un Freud, por así decirlo, culturalista, pensaba que hay un texto muy bonito de Freud que se llama la sexualidad, la moral sexual y la nerviosidad moderna. Y entonces él lo que sostiene en este texto, que es muy bonito, es un texto casi positivista, es que es, y muy culturalista, es que es por culpa de las prohibiciones sexuales por lo que los hombres gozan tan mal. Entonces él, digo que es un poco, hace una especie de evolución de la historia de la humanidad, donde al principio no había prohibiciones sexuales y los hombres gozaban como eso, como bestias, nunca mejor dicho, y a medida que la civilización fue imponiendo tabúes y prohibiciones sexuales, avanzaba la neurosis. Cuantas más prohibiciones, más nerviosidad, que es el término que en ese momento Freud emplea para la neurosis. Entonces, la modernidad, con sus prohibiciones religiosas, morales, etcétera, 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 ha impuesto una serie de prohibiciones al régimen de las pulsiones sexuales y ha hecho que los seres humanos gocen mal y, por tanto, tengan síntomas. Los síntomas son, cuando Freud dice todo es sexual y los síntomas tienen un sentido sexual, quiere decir que los síntomas son el testimonio de que hay algo que fracasa en la sexualidad. Ese es el sentido sexual de los síntomas. No es otro, más que el fallo. El síntoma es el testimonio de que hay algo en la sexualidad del ser humano que es fallido, que fracasa. Entonces él echa la culpa, por así decirlo, de esta falla de la sexualidad humana a la cultura. Y en ese texto se erige en reformador social y reclama reformas sociales urgentes para que la sociedad que le tocó vivir, que hay que reconocer que se las traía porque era la sociedad de la reina Victoria, que era mucha reina, para que se relajen las prohibiciones culturales en materia de moral sexual y se alivie la neurosis. Verdaderamente tenía una esperanza enorme Freud en que los cambios culturales podían solucionar los problemas de la neurosis moderna. Luego, Freud va cambiando y llega a la conclusión de que, aunque estos cambios culturales son necesarios, aunque es necesario relajar las prohibiciones en materia de moralidad, hay algo en la pulsión humana que conlleva a la que le es inherente un cierto grado de satisfacción y un cierto grado también de insatisfacción. Él dice, no es que no haya que hacer reformas sociales, hay que hacerlas, pero conviene hacerse la idea de que por más reformas sociales que hagamos, probablemente la pulsión nunca encontrará el objeto que la satisfaga. Bueno, hoy en día ya no vivimos en los tiempos de la reina Victoria. Ya no vivimos, como dije el primer día, en los tiempos en que el poder prohíbe gozar y prohíbe la sexualidad, sino al contrario. Vivimos en los tiempos en que sistemáticamente hay un empuje a gozar de los objetos y a gozar también del sexo, convertido a su vez en objeto de mercado. Y es curioso que en un país que dio a luz aquella película para nosotros tan erótica, que era El Imperio de los Sentidos, es el que hoy en día tiene un grado mayor de abstinencia sexual. Es una curiosidad.
Es decir, la liberación de las costumbres sexuales no ha traído, como el primer Freud, no el último, como el primer Freud esperaba ingenuamente, verdaderamente una satisfacción que no haga, una sexualidad que no haga síntoma, una sexualidad que verdaderamente esté lograda. No lo ha traído. Pese a todos la liberación del sexo que ha habido desde los años 60 hasta hoy, el malestar en la sexualidad sigue como en la época de Freud, con distintos matices, con distintas modalidades. No existe, por ejemplo, lo que se ve hoy, en la época de Freud no existía lo que se ve hoy en la película esta, lo se ve en la miseria sexual en Japón. Te dice que los hombres y las mujeres a partir de los 40 años, más o menos, es un documental, no sé qué grado de credibilidad tendrá la información. A partir de los 40 años, en hombres y mujeres, hay una abstinencia sexual en torno al 60-70%. Y junto a esta abstinencia sexual, lo que hay es un mercado del sexo que deja, creo que son 20.000 millones de euros al año. Y bueno, te cuenta todo. O sea, te cuenta, por ejemplo, una de las cosas que hay más de moda son unas cajas, no sé cómo se llaman, unas cajas están hechas con la forma de la vagina. Y entonces los hombres van allí y gozan de un objeto. Y ellos dicen, los hombres, que es mucho más cómodo. Ahí dice, claro, dice uno, porque no le tengo que hacer regalos. Además, si le hago regalos y luego me dicen que no le gusta, no le tengo que hacer regalos, o no tengo, otros dicen, muy importante, no tengo que hablar con ellas. Entonces, es verdaderamente ese goce que Lacan llama el goce del idiota. Un goce callado, autista, donde verdaderamente el cuerpo goza a solas. ¿Y solo hablan los hombres? No. Y luego hay también lo de las mujeres. Entonces, bueno, hay muchas cosas para los hombres, hay muchas cosas. Luego hay para mujeres, a ver si lo tengo por aquí, lo que tiene lo que se les propone a las mujeres, a ver. Pero sí, aparte que tengan sueños o historias. Pero ellas que argumentan, igual que dicen los hombres que... Bueno, pues mira, aquí tengo el testimonio de las mujeres. Se les ofrecen para el placer femenino 8.000 juguetes sexuales y otras tantas técnicas amatorias. Entonces, hay una feminista que dice que, bueno, que esto está bien. Dice, está bien. Dice, porque hoy, fijaros, hoy los jóvenes no tienen ganas de hacer el amor. Y los hombres no hacen esfuerzos por seducir a las mujeres. Y les pide un esfuerzo. Eso es una feminista. Sí, pero resulta que lo de la máquina no la convence tampoco, lo del juguete. Y entonces riña, se queja de que los hombres hoy no hacen esfuerzos por seducir a las mujeres y pide un esfuerzo más para ser republicanos, ¿no? Entonces, bueno, quiere decir que, bueno, todo esto, bueno, luego hay una cosa muy bonita que han inventado en Nueva York, me lo contó un amigo que estuvo en Nueva York, que ya toca otro registro que no es el del goce sexual, es el del goce sexual en el sentido amplio, sí, pero no es el del goce sexual en el sentido más, digamos, estricto, que son los café cats. Son buenísimos. Ay, cuéntanos. Sí. Cuéntanos, Uriel, a ver. A ver, es que yo salí con me hizo un tour alucinante. Y ese no es el más friki. No, bueno, cuéntanos algunas cosas del tour. Los kit en café son unos cafés para la gente que no puede tener animales en casa, en concreto gatos. Entonces tú vas y están llenos de gatos, que están gordísimos, porque todo el mundo que va le da una latita al gato. Entonces tú le das una latita y estás una hora acariciando el gato. ¿Y cuánto cuesta la hora? No lo sé por dónde me quedé. Pero Pero fíjate, en la planta, en el mismo complejo, en la planta de abajo había otra cosa que no recuerdo el mismo nombre, que ibas a que te limpiaran con palillitos las orejas de cera y había 3 precios, no sé si recuerdo. No recuerdo la cantidad, pero recuerdo que era como X si te ponías así normal y te limpiaba una chica de 16 años, vestida como de Lolita. No la puedes tocar.
Otra valía 2x si apoyabas la cabeza en sus rodillas. Ya se ponía de rodillas, se apoyaba la cabeza en las rodillas y te picaba la oreja. Y otra valía 3x si ibas minifalda cuando te apoyabas en la esta. Pero a mí lo que más me interesó era un fenómeno que no recuerdo cómo se llamaba para mujeres, que era que quedaban generalmente mujeres de más de 40 años se quedaban con un chico muy joven, que la sacaban a pasear, les llevan a cenar, todo lo paga la mujer. Le lleva pues le sienta, le pide un buen vino, pim pam, y pues un par de horas, una conversación agradable, no sé qué. Normalmente no hay sexo. Y ya está. Y luego la lleva a casa y se acabó. Lo que era interesante es que ese chico joven en realidad era una chica travestida de chico. Ajá. Porque, según decían, allí como la cultura es tan machista, decían ellas, las japonesas que montaban, solamente otra chica sería capaz de conocer como tus necesidades. Ajá, interesante. Interesante. Y es un buen ejemplo de que no hay relación sexual. Para que la haya, el chico tiene que ser una chica. No se fuerza. Para que la haya, el chico tiene que ser una chica. Veréis que el mundo se ha vuelto terriblemente lacaniano. Porque estos son todos ejemplos verdaderamente de Lacan nunca lo pensaste. Lacan cuando escribió No hay relación sexual, realmente no creo que imaginara hasta qué punto el mundo le iba a hacer caso. Pues estaba lento. Yo creo que el problema es pensar que todo esto está mal. No, mal no. No, pero He dicho no digo- voz de autista, no he dicho mal. no digo nosotros aquí, sino que la sociedad está muy interiorizado lo normal, lo que se considera las relaciones. Entonces, el hecho de que ese tipo de comportamiento nos llame la atención, eso es lo que le da ese punto, ¿no? de excentricidad, ¿no? Sí. Entonces, quiero decir que yo creo que si tú consideras algo, un comportamiento ahora como en la época victoriana, no sería lo adecuado, con lo cual estaríamos fuera, o sea, esa conversación que estamos teniendo ahora de dildos, no sé qué, pues no al lugar, ¿no? Quiero decir que todo tiene un proceso y que depende, yo creo que de la normalidad que uno le quiera dar a eso. Bueno, normalidad, el psicoanálisis, creo que lo dije el primer día, considera que el ser humano es un enfermo. Por eso. Es un enfermo y no hay nada normal, y es decir, no hay salud mental y mucho menos hay salud sexual. Sí, pero Mucho la menos. relación heterosexual ahí, aunque se considere que no es normal, Tan enferma como una homosexual. sí, pero Y tan enferma, por cierto, como lo queer. Lo queer no se salva de la enfermedad. El otro día, cuando tengamos lo queer, habrá que ver, pero en mi opinión, lo queer no es la solución al no hay relación sexual. Aunque a lo mejor lo pretende. Pero bueno, quiero decirte, no es que se considere mal, digo desde la perspectiva del psicoanálisis. Simplemente es una forma de constatar esto que dice Lacan de que no hay relación sexual y que el goce es profundamente solitario. Porque lo que estamos viendo aquí son hombres y mujeres que gozan solos, gozan con la máquina o con Pero ahora también hay proliferación de gente que va a las redes sociales, a las páginas de contactos y muchísima gente que necesita, o sea que es así tan sencillo, ¿no? O sea, todos estarían los sexos llenos y la gente, y ahora en cambio hay muchísima gente, o sea, porque hay otra cosa, ¿no? Sí, o sea, claro, no solamente claro, no, por supuesto. Es decir, esto es el límite de lo que podemos llamar por así decirlo, casi la caricatura de no hay relación sexual, es casi la caricatura hipermoderna de esto. Pero naturalmente, si esto fuera satisfactorio, si verdaderamente por ir a la máquina una y otra vez realmente la pulsión sexual quedara realmente satisfecha, si no hubiera ese hueco de insatisfacción, no, estaría muy bien. Habrían desaparecido todas las otras, por así decirlo, los objetos naturales de la pulsión. Hoy en día tenemos una especie de sustitución de los objetos, por así decirlo, entre comillas, naturales de la pulsión, porque no hay ningún objeto natural desde el psicoanálisis, pero en fin, objetos naturales de la pulsión me refiero pues, a un trozo de cuerpo, a la mujer, al hombre, con sus trozos de cuerpo, son sustituidos por estos objetos que Lacan llama objetos plus de goce, que ya no son objetos naturales de la pulsión, son objetos
creados por la técnica y por la ciencia. Evidentemente no bastan para producir el goce, porque las otras formas, por así decirlo, de gozar más tradicionales siguen existiendo. La prueba de que esto no satisface a la pulsión tampoco. Esta modalidad no satisface a la pulsión. Y por supuesto, en las formas más tradicionales, que sobre ellas quiero volver luego, sobre lo que son formas más tradicionales de las relaciones de los hombres y las mujeres, la sexualidad, luego lo veremos, por supuesto, no deja de hacer síntomas. Es decir, el problema está en que nos pongamos como nos pongamos, pese a todos la liberación sexual, pese a todos los progresos técnicos, pese a todos los aparatos eróticos que la ciencia puede inventar a nuestro servicio, hay algo que verdaderamente falla. Hay algo que es un desastre. Pero porque el ser humano es un desastre. ¿Y qué? El ser humano es un desastre, claro. No, pero cuidado, porque el mensaje que se sostiene todavía la sexología hoy no es esa. El mensaje, por ejemplo, de la sexología, en extremo contrario al psicoanálisis, es que la sexualidad es una cosa natural y que si nos desprendemos de los prejuicios y somos naturales, eso con unas cuantas técnicas que los sexólogos nos enseñan, pues vamos a llegar al Olimpo, al imperio de los sentidos. Entonces... Bueno, sí, acaba fatal. Pero bueno, se refiere a la primera parte. Bueno, ¿os parece que lo dejemos aquí? Y luego tomaré un poquito, desde una perspectiva menos hipermoderna, la forma un poco en que las relaciones entre los hombres y las mujeres, todavía en plan tradicional, se manifiesta el no hay relación sexual. Desde una forma un poco más tradicional que esta tan caricaturesca, existe en la realidad, pero en fin, límites.